Muy buen día, tengan todas las personas que nos acompañan desde la segunda cohorte del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente en la asignatura de epistemología de la educación que dirige el doctor Ernesto de la Cruz. Mi nombre es Luis Peña, docente vinculado al magisterio en el departamento del Cesar, específicamente en la ciudad de Valledupar, en una institución educativa de este municipio. Para el día de hoy estaremos abordando la matriz epistémica que he construido dentro de esta asignatura, que se centra en la matriz epistémica de mi intención investigativa, que se denomina binomio educación y pobreza, una hermeneusis desde el rendimiento académico de los estudiantes ante el capital cultural de una institución educativa de la ciudad de Valledupar. Esta matriz epistémica inicia con un arqueo de tesis doctorales nacionales e internacionales. Iniciamos con una tesis de Eduardo Boefer, El capital cultural en escuelas de espacios socialmente vulnerables, el contexto internacional, objetivos y propósitos, generar una discusión que permite explicar la productividad del concepto burdesiano de capital cultural en las instituciones educativas en Venezuela. El enfoque es cualitativo, paradigma fenomenológico. También hace una mención especial al enfoque etnográfico que se realizó dentro de la institución educativa, las técnicas utilizadas desde notas de campo, observación participante, registros fotográficos, diálogos y registros de vivencias. La tesis fundamental del autor se centra en cómo el capital cultural nos permite comprender los influjos culturales que penetran la vida de la escuela, la detección y análisis de aspectos y realidades relacionadas con el éxito y el fracaso escolar. Mi visión, la visión del aporte de esta tesis sobre mi intención investigativa, se centra en los elementos metodológicos que aporta el autor desde el método etnográfico y fenomenológico para el análisis, para la interpretación de la visión de padres de familia, estudiantes y docentes. Continuando con los descriptores, en este caso abordamos el primer descriptor, que es educación y pobreza, el segundo, que es el rendimiento académico, y el tercero, capital cultural. El primero, educación y pobreza, escogemos la tesis de Yasmini Gómez, denominada el modelo teórico de eficacia escolar, desde un enfoque de educación popular. La teoría fundamental se centra en un modelo educativo que permita pedagogías y métodos que conlleven a pensar críticamente, preparen a los niños y niñas y jóvenes cartageneros para múltiples opciones de vida. La postura de este investigador frente a esta tesis es que se destaca por su dedicación y profundidad a la hora de establecer los hilos conductores que permiten abordar los métodos y pedagogías existentes de la educación básica de la ciudad de Cartagena, así como se propone una nueva mirada desde la educación popular. En el segundo descriptor que tenemos es el rendimiento académico. Para ello nos centramos en la tesis de Nancy Mogollón, denominada el contexto social vinculado al rendimiento académico de estudiantes de básica primaria, una perspectiva compleja de explorar. La teoría fundamental se centra en el rendimiento académico, es decir, cómo los estudiantes desde su propia cotidianidad y de acuerdo a los currículos establecidos pueden abordar, superar las debilidades, las dificultades que se presentan en el sector rural y así poder, digamos, darle un giro y poder mejorar la realidad escolar de los estudiantes. La postura investigativa se centra en que esta tesis ofrece una relación entre contexto social de la ciudad de Cartagena y rendimiento académico, una triangulación que versa en el contexto familiar, las relaciones sociales y el entorno escolar. Finalmente, en el descriptor de capital cultural está la tesis de Lilian Villamizar, denominada Incidencias del contexto sociocultural de la comprensión lectora en jóvenes provenientes de sectores rurales en básica secundaria. La teoría fundamental se centra en que el contexto socioeconómico del sector rural colombiano gira en torno al sector primario de la economía, es decir, cómo los padres priorizan que sus hijos tengan labores de campo y no se centren en la formación, en la preparación académica. La postura investigativa se centra en que la comprensión lectora es fundamental para que un proceso académico se lleve a cabalidad, para que se logre un éxito académico. En palabras de Bourdieu, es fundamental una comprensión lectora. Villamizar es clave al señalar que estas falencias que se dan desde orden ministerial, desde orden departamental y local influyen en el rendimiento académico de los menores.
Posteriormente, hablando de las bases teóricas y epistémicas que sustentan nuestra intención investigativa, nos centramos en las bases nociológicas de la intención investigativa, fundamentalmente en dos tesis. La primera, que versa sobre las trayectorias no lineales de acceso a la educación superior de jóvenes rurales, el caso de un proyecto de educación rural en Colombia, que se centra en Alba Barón en el año 2022, contexto de la Universidad de La Salle. La teoría se centra, según Bernstein, que es lo que versa Barón, se centra en el éxito o fracaso de los jóvenes en las escuelas dependen del código lingüístico que utilizan y los posiciona a los individuos de manera desigual en las diferentes clases sociales. Mi postura investigativa se centra en que la visión de acceso de la población rural a la vida universitaria desde una visión sociológica que parte de los aportes teóricos de Bourdieu y Jean-Claude Passeron en su obra Los Herederos. Afirman que el nivel de educación superior está determinado por la desigualdad inicial de las diversas clases sociales. Posteriormente, la autora se centra en la visión del fenómeno desde herramientas metodológicas. En segunda medida tenemos la tesis Capital Cultural en Escuelas de Espacios Socialmente Vulnerables de Eduardo Weffer en la comunidad Punta de Mata en Venezuela. Weffer centra en que el capital cultural deriva de una condición de empoderamiento social e intelectual que le permite a los estudiantes un sinfín de posibilidades y ventajas en escenarios desfavorables. Mi postura como investigador se centra en que el autor centra su visión en la conceptualización e interpretación de las realidades desde una experiencia etnográfica. Esto es clave y le va a realizar, en mi punto de vista, muchos aportes a mi intención investigativa. Posteriormente nos centramos en las bases metodológicas. Para tal fin tenemos dos tesis. La primera denominada abordaje fenomenológico a la educación mediada por la tecnología desde la cosmovisión de los docentes, centrada en Zulín Santaella de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Lara, Andrés Eloy Blanco. Se centra fundamentalmente en la fenomenología y cómo las dificultades que tienen los estudiantes nos permiten entender que a partir de las herramientas tecnológicas, a partir de las herramientas que los docentes podemos crear, que podemos proponer, se puede vincular a los estudiantes no solo al mundo tecnológico, sino también a ampliar nuestra cosmovisión y nuestra forma de orientar los problemas. La postura como investigador, en mi caso, los aportes se centrarían en la visión fenomenológica para la construcción de una teoría sustantiva que posee las características emergentes como el resultado de la integración de los actores sociales. Es decir, cómo nosotros podemos convertirnos en elementos heurísticos que nos permiten hacer un abordaje fenomenológico del problema y poder ofrecer soluciones. No soluciones mágicas, sino soluciones centradas en la investigación. En un segundo momento se denomina esta tesis de Jorge Ospina Fenomenología de las actitudes docentes en la motivación del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de bachillerato. Esto se dio en 3 instituciones públicas en la ciudad de Valledupar. Su tesis central se centra en que la vieja teoría, esta tesis centrada en que los estudiantes repiten mecánicamente ejercicios, es una tesis que ya perdió validez porque genera en los estudiantes, no genera el deseo de aprender. Es decir, los estudiantes se estancan con esta vieja metodología y lo que propone Ospina, a mi punto de vista y que me sirve para mi intención, es esa visión fenomenológica de la investigación que abre posibilidades de entender los fenómenos desde diferentes ópticas. Para tal fin se proponen diferentes herramientas propias como el análisis, las transformaciones lingüísticas, la reducción eidítica, la reducción heurística, la transposición dialéctica. Todos estos elementos ayudan a mejorar y, digamos, a ampliar nuestra forma de ver el fenómeno. Finalmente, las referencias bibliográficas, pasando por Bazin, Brousseau, Bourdieu, Cavadonga, Edel, Paulo Freire con Política y Educación, Gutiérrez, Gómez, Husserl desde la fenomenología, Kuhn, Nussbaum y Mogollón. Muchas gracias por la atención prestada.